Hermanos, que el Señor les bendiga y nuevamente felicidades a todas las madrecitas en este día. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad de dirigirme a ustedes en una fecha tan especial, ¿verdad? Yo sé que las mamás a veces nos ponemos muy sentimentales, sobre todo después de ver videos como el que nos presentaron, ¿verdad? Las hermanas llorando. Y pareciera que cualquier cosa que nos dicen nos pone muy emocionales, ¿verdad? Pero en el fondo necesitamos realmente recibir una palabra que nos enseñe algo, y yo espero que lo que yo pueda compartir esta mañana con todos pues sea algo que venga y nos edifique. Y para la celebración de este día, el tema que como ministerio se tomó es las características de una mujer o de una madre cristiana. Y cuando es el Día de las Madres, yo creo que algunas de aquí ya llevan años celebrando culto del Día de la Madre, y muchas veces nos hablan de la mujer virtuosa, ¿verdad? Aquella mujer que, como yo decía la vez anterior, saca tiempo para todo, hermanos. Ella cuida de sus hijos, cuida de su esposo, ella cuida de sus empleados, de sus animales, ella teje, ella hace negocio. Bueno, en fin, Proverbios nos define una mujer que a todas las demás nos hace sentir, o al menos a mí me hace sentir que yo jamás voy a llegarle ni a los talones, ¿verdad? Entonces nos hablan de la mujer virtuosa o una mamá tan llena de amor, y todo eso es cierto, pero también necesitamos en ocasiones pensar en mamás que vivieron en una situación igual a la mía o a la nuestra. Y cuando buscamos mujeres en la Biblia, muchas veces llegamos al pensamiento final de decir, bueno, pero eso eran otros tiempos, esta es otra historia, no es igual para nosotros en este día. Pero hoy vamos a conocer un poco de una mujer que vivió en una situación bastante interesante, con la que muchos y muchas de los que estamos aquí nos podemos identificar. Esta mujer se llama Jocabed, y tal vez para muchos de nosotros el nombre no nos suene familiar, y eso es algo bueno, porque fíjense que si yo le menciono a sus hijos, ustedes van a saber quién era ella, aunque su nombre probablemente no nos suene conocido. Algunos dijeran, yo nunca he escuchado ese nombre. Es una mujer que solo en 2 ocasiones es mencionada en la Biblia. Su nombre solo aparece en 2 ocasiones, pero el nombre de sus hijos aparece muchas veces y los conocemos, ¿verdad? Y así que vamos a tratar de aprender un poco acerca de ella, y vamos a ir a la Biblia, a Éxodo capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 y 2, por favor. Cuando lo tengamos, hermanos, puestos de pie, vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Lo tenemos ya? Si no, pues ya está ahí listo, ¿verdad? Bueno, leamos entonces. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Oremos, hermanos. Padre Celestial, queremos darte gracias por este servicio de esta mañana en el que honramos y celebramos el privilegio de ser madres. Señor, y a esta hora pedimos que tú bendigas este tiempo, que tú hables a nuestros corazones, que nuestras mentes y corazones estén dispuestos a recibir lo que tú quieras enseñarnos este día, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. Y bueno, hoy que ya leímos, creo que ya nos vamos ubicando quién era ella, ¿verdad? Vemos que era una mujer, dice, descendiente de Leví. Y si recordamos un poco, pues los levitas fueron al final los encargados de servir en el templo, ¿verdad? O sea, servir en el lugar donde la presencia de Dios llegaba para hablar. O sea que era ya una mujer que de por sí había sido escogida para algo. Pero acá estamos viendo que solo dice un varón, no nos dice su nombre, aunque en otros pasajes sí lo encontramos, pero como que no le da mucha importancia ni al nombre de ella ni al de su esposo. Dice un varón y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, no nos dice la fulanita se casó con el fulanito, ¿verdad? Y yo quiero llamar la atención a esto, porque como les decía hace ratito, su nombre tal vez no significa mucho para nosotros, pero el nombre de sus hijos sí. Y ahí es donde vamos a ver un poco acerca de la labor que como madres tenemos, ¿verdad?
Esto quizás ya lo estamos experimentando, las que tenemos mamás, que tenemos hijos que ya estudian, y nos ha pasado, algunas quizás ya se les graduaron, pero cuando empieza a ir al kinder o al nivel que sea, nosotros ya no tenemos nombre. Nosotros somos la mamá de fulanito, ¿verdad? Así nos conocen. Allá viene la mamá de sutanita. No tenemos nombre, hermanos. Desde que nuestros hijos empiezan a estudiar, ya nadie se preocupa por conocer cómo nos llamamos, sino que usted es la mamá de fulanita. Yo, por ejemplo, soy la mamá de Merari en 6º grado y soy la mamá de Benjamín de 2º grado. Ese es mi nombre en el colegio de mis hijos. Nadie quizás sabe cuál sea mi nombre, ¿verdad? Pues es igual en este caso, ¿verdad? Pareciera que no le da mucha importancia a quién era esta mujer. Pero, como yo les decía, ella vivió en una situación con la que nosotros nos podemos identificar mucho. En el tiempo que esta mujer vivió, los hebreos, ¿verdad?, estaban siendo esclavizados, eran esclavos en Egipto. Y en el capítulo 1 de Éxodo nos cuenta que entre Faraón más oprimía al pueblo escogido de Dios, ¿verdad?, ellos más se multiplicaban. Y eso lo podemos ver, si usted gusta, ¿verdad?, es en el capítulo 1, el versículo 12. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Imagínense, entre Faraón más oprimía a este pueblo, ellos más crecían. Y entonces llegó un punto en el que Faraón dijo, esto puede ser peligroso. Él tuvo temor que si otro pueblo les invadía, los hebreos iban a apoyar a quien viniera a atacar a Egipto, y siendo tan grande en números, pues obviamente los egipcios iban a ser derrotados. Esa era la situación en la que esta mujer se estaba convirtiendo en madre. Una situación en la que Faraón decía, esto lo tengo que detener, ya no podemos permitir que sigan creciendo. Y entonces él decidió algo, y él le dio instrucción, dice, a las parteras, que cuando las mujeres hebreas tuvieran sus bebés, si era niña, que la deje vivir, y si era un varón, que lo mataran al momento de nacer. Imagínense lo que Faraón decidió. Él sabía que entre más hombres hubiese, pues ese pueblo se hacía más fuerte en la mentalidad de él, ¿verdad? No tomaba en cuenta la fortaleza de las mujeres, creo yo. Pero bajo esta condición es como ella dio a luz a Moisés. Ya antes tenía otros hijos, ¿verdad? Eso, Miriam y Aarón, que también nosotros los conocemos. Pero imagínense la situación. Y yo decía, es una cosa en la que nosotros nos podemos identificar. Porque hoy en día tal vez nosotros no somos esclavos como en esta situación, pero sí sentimos el riesgo cuando vamos a traer hijos al mundo. Porque imagínese usted el sentimiento de esta mujer al darse cuenta que estaba embarazada otra vez. Y no saber, porque en ese tiempo no había ultrasonografías, hermano, no puede decir es niña, pues ya estuvo, vea, me pasa el susto, no. Iba a saber hasta el momento de dar a luz. Imagínese usted ese tiempo de embarazo con la incertidumbre de que cuando esto nazca, si es un niño, probablemente me lo van a matar. Si es un varón, yo lo puedo perder. Imagínese usted qué tipo de embarazo será. Nosotros en la actualidad escuchamos acerca de embarazo de riesgo, ¿verdad?, que por cuestiones fisiológicas en el cuerpo de la madre o del bebé. Conocemos también de situaciones que socialmente o familiarmente son difíciles, y hay mujeres que viven embarazos difíciles, no solo físicamente, a veces la situación económica, a veces la situación de pareja no es la más favorable, y entonces sabemos que muchas veces hay mujeres que atraviesan embarazos complicados, ¿verdad? Pero ninguno como el de ella y de muchas otras mujeres hebreas dando a luz en ese momento, porque la incertidumbre de no saber si yo voy a poder tener o no a mi hijo conmigo una vez que nazca. Y fíjense que la Biblia nos comenta que después de un tiempo Faraón le pide cuentas a las parteras, ¿verdad? Y ellas le dicen, mira, es que estas mujeres parecían salvadoreñas, hermanas, les doy el crédito a eso. Le dice, cuando llegamos ya lo han tenido por su propia cuenta, no nos necesitan. Nos avisan, pero cuando nosotros llegamos ya estuvo, así ve, rapidito, lo sacó. Entonces,
nos da a entender que probablemente algunas parteras no obedecieron esa instrucción de Faraón, ¿verdad? Y vemos el cuidado de Dios ahí para con su pueblo. También nos da la idea de que en el caso de Jocabed, probablemente ella decidió atenderse solita. La Biblia no nos cuenta, hermanos, y aquí estamos suponiendo que pudo haber sucedido, porque no nos dice llamó a la partera y no llegó, no, ¿verdad? Probablemente ella decidió atenderse sola, ¿verdad? Imagínese usted toda esa tensión, toda esa angustia, ¿verdad? Le decía yo, durante el embarazo, muchas aquí podrían compartir, y digo podrían porque les confieso, hermanos, no es mi condición. Mi esposo piensa que yo soy un poco rara y se los comento, porque yo le digo que mientras yo estuve embarazada, yo estaba feliz. Y yo le digo, a mí esa fue una etapa de mi vida que me gustó. Y yo sé que muchas mujeres dirían lo mismo, porque las pataditas y todo eso, ¿verdad? Pero en mi caso, gracias a Dios, yo nunca tuve ningún tipo de molestia como muchas de ustedes quizás tuvieron, ¿verdad? Que si los vómitos, que mareo, tantas cosas, aún los dichosos antojos, yo nunca tuve nada de eso. Entonces, para mí solo era la emoción, ¿verdad? De que Dios me estaba regalando un bebé. Y entonces yo me siento feliz de que yo no sufrí nada de eso, pero sé que algunas de ustedes tendrán sus anécdotas hasta de terror, ¿verdad? De los sustos que hayan pasado. Pero imagínese usted la angustia en que esta mujer atravesó su embarazo, ¿verdad? Y nosotros probablemente no estemos embarazadas ahorita, hermanas, físicamente, pero podría ser que espiritualmente hay algo que se está desarrollando dentro nuestro. Algún plan de Dios que está a punto de salir y nosotros estamos en angustia por eso. Estamos angustiadas por lo que viene en el futuro para nuestros hijos. Esa era la situación de Jocabed. ¿Qué va a pasar cuando nazca? ¿Qué va a pasar si es un niño? Obviamente ya sabía, lo van a matar. Y nosotros podríamos estar en esta situación de angustia, de no ver con claridad qué es lo que me espera a mí más adelante. Entonces yo llego a la conclusión que cuando a nosotros, muchos de ustedes tal vez estuvieron en escuela dominical, así como yo estuve, cuando nos contaban esta historia era bien bonito, ¿verdad? Que hasta nos ponían a colorear el bebé en una canastita, que su mamá lo puso en el río. Pero ahora viéndome como mamá, yo digo, qué difícil tuvo que haber sido eso para esta mujer. Poner a su bebé en el río. Y muchos de los que están aquí que sirven con niños ya quizás han contado esa historia, ¿verdad? Y de repente los niños hacen preguntas y pues lo vemos muy sencillo, pero hermano, ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo yo no podría hacer algo como eso con mi bebé? Yo no podría, ¿verdad? Pero entonces, el punto al que quiero llegar acá, hermanos, es que esta mujer vivía en angustia como muchas de nosotros probablemente sintamos que estamos en este tiempo. Tenemos angustia por la situación económica, tenemos angustia por la situación social, por la seguridad, por la violencia, tantas cosas que como hijas de Dios no podemos realmente vivir a plenitud. Tenemos esa angustia el día a día, ¿verdad? Que como madres quisiéramos poder controlar todo, quisiéramos tener todo bajo control, ¿verdad? Y algo importante aquí, hermanas, que yo quisiera mencionar en el caso de esta mujer, aunque como les decía, su esposo no se menciona mucho, su nombre era Amram, pero la Biblia no nos da mayores detalles de él, pues yo quisiera asumir que era un hombre maravilloso, ¿verdad? Y Dios quiera que se haya sido, porque no sabemos. Pero fíjese que lo interesante acá es que nosotros vemos que la crisis que esta mujer estaba enfrentando era una crisis que venía de fuera de su casa. Algo que ella no provocó, fue el faraón que decidió detener el crecimiento del pueblo de Israel. Eso fue todo. La crisis era, todo varón que nazca hay que matarlo. O sea, eso no fue algo que ella se buscó, algo que ella provocó, ni algo que se originó en su casa. Pero muchas de nosotros probablemente esas sean las situaciones que estemos viviendo. Situaciones que nos generan crisis desde dentro de nuestras casas, ¿verdad? Y es algo interesante saber que aun cuando la crisis, porque imagínense cuando yo ocasiono un problema en mi casa, por ejemplo, a la larga si yo lo provoqué, yo debería de saber cómo solucionarlo, ¿verdad? Cuando uno ocasiona una dificultad, a la larga uno sabe cómo revertir eso. Pero en el caso de ella, no.
¿verdad? Ella no podía hacer nada al respecto de la ley de Faraón. Ella no podía cambiar lo que él había dispuesto, ¿verdad?, para las mujeres hebreas dando a luz. Pero nosotras, hermanas, probablemente sí tengamos la solución. Pareciera que yo no puedo hacer nada por la cuestión afuera de mi casa, ¿verdad? Y hoy es muy común hablar de las maras y tantos riesgos que todos conocemos. Y probablemente sentamos que no hay nada que yo pueda hacer al respecto, pero las crisis que yo genero o que gente de mi casa genera, nosotros sí podemos, hermana, darle atención a eso, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar acerca de una de las características a las que yo quiero hacer mención, porque las crisis en las que todos en algún momento nos hemos encontrado, hermano, sacan a luz lo que nosotros somos en esencia, ¿verdad? Para algunos las crisis los van a destruir y vamos a decir, híjole, ¿verdad? Puede ser una persona que no estaba realmente preparada para eso, pero en cambio otros, como en el caso de Jocabed, sacó a relucir su fortaleza y valentía, que yo creo que son características de una madre cristiana. Porque si volvemos a la historia, ella, no sabemos cómo fue su parto, si se atendió solita o no, pero ella tuvo la valentía que en cuanto nació su bebé, ella lo escondió. ¿Por cuánto tiempo leímos? Por 3 meses, hermana. Yo me pongo a pensar, cuando mis hijos eran bebés, híjole, yo no hubiera podido esconder que había un bebé en mi casa, es que chillan como solo ellos, ¿verdad? No sé, los de ustedes tal vez no, pero los míos sí, hermano, los míos sí lloraban los dos. Y todo el vecindario se daba cuenta que había un bebé, que ya había nacido, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar cómo esta mujer escondió a su bebé por 3 meses. No me lo imagino, porque las abuelitas, aquí habrán algunas de ellas, a veces las abuelitas a uno le dicen, mire, déjelo que llore para que desarrolle los pulmones. O sea que el pobre Moisés no desarrolló sus pulmones, porque creo que no lo dejaron llorar, ¿verdad? Hay otras abuelitas que nos dicen, no deje llorar al bebé, no, atiéndalo, hija, mire. Pues yo no sé cómo habrá hecho la pobre Jocabed, hermanos, pero por 3 meses que nadie supiera que había un bebé en esa casa, a mí me parece increíble, ¿verdad? Les digo, yo no hubiera podido tratar de esconder los míos, ¿verdad? Nunca lo intenté, pero yo no hubiera podido. Todo el mundo se daba cuenta que ya había un bebé, ¿verdad? Todo el mundo sabía que ya había un bebé en esa casa, pero esta mujer tuvo la valentía, hermanos, de exponer su vida por la de su hijo. Y la razón por la que digo esto es porque el ejército de Faraón tenía la orden de ir y caminar entre las casas, porque Faraón no era ningún tontito, ¿verdad? Y él se imaginó que las parteras le estaban mintiendo y que sí habían nacido hijos varones y que los tenían escondidos en algún lugar. Entonces él le dijo a su ejército que vaya y que si encontraban bebés varones hebreos, que los tiraran al río para que se ahogaran. Entonces, no la Biblia, pero hay libros históricos que nos cuentan que los soldados del ejército entraban a las casas o tiendas en ese tiempo a revisar. Entonces, yo no sé si a la casa de ella alguna vez entraron o no, pero sí estoy segura de que tuvieron que haber caminado cerca de donde esta mujer vivía, ¿verdad? Y por 3 meses nadie supo que ese bebé estaba ahí, hermano. Y el detalle es que si los soldados egipcios hubieran encontrado a este bebé, no nos podemos imaginar qué podrían haber hecho con sus padres. Por eso yo digo, ella puso su vida, porque creo que ella hubiese estado dispuesta a morir si la encontraban con ese bebé, en lugar de que lo mataran a él. Su fortaleza y su valentía la llevó a esconder a su bebé, a protegerlo, como nosotros protegemos los nuestros hoy en día, hermanos. Nosotros no los tenemos escondidos del ejército, ¿verdad? Antes sí, que se los llevaban reclutados, pero ya no, ¿verdad? Pero nosotros los protegemos de todo lo que se nos ocurre, que es un peligro para ellos. Hay algunas mamás realmente exageradas, hay otras que no mucho, pero cualquiera que sea el nivel de protección que usted le dé a sus hijos, lo cierto es que una madre protege a sus hijos. Y esa es otra característica que vemos en esta mujer, ¿verdad? Vemos su fortaleza y su valentía para hacer cosas por su cuenta, cosas que otras quizás no habrían hecho. Vemos que es una mujer que lo protege a su hijo.
Y hoy en día, hermanas, nosotros no tenemos que esconder a nuestros bebés. Como les digo, yo no hubiera podido porque los míos chillaban a toda hora, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero ella lo protegió del ejército de Faraón, de modo que no lo encontraran. Y nosotros hoy en día, hermanas, ¿cuál es nuestra forma de proteger a nuestros hijos? Como hijas de Dios, nuestra mayor arma obviamente es la oración. Hay aquí algunas de ustedes que ya sus hijos son adultos, los míos todavía están chiquitos y si mi esposo o yo no los llevamos a algún lugar, pues ellos no van. Pero algunas de ustedes, sus hijos ya se mueven por su cuenta. Ya no los tiene como la gallinita a los pollitos, ¿verdad? Ahí bajo de las alas. Sus hijos ya crecieron, hacen cosas por su cuenta y usted ya no puede estarlos cuidando que los agarra uno de la mano para cruzarse la calle, ¿verdad? Llega un punto en que la oración es lo único que nos sostiene. Es lo único. Cuando ya su hijo le dice, bueno, llámame cuando llegues, porque usted tal vez solo vio que su hija se subió al microbús, o tal vez usted se subió con ella, pero la niña se baja aquí porque usted va hasta otro lado. Entonces, llámame cuando llegues o ahí te llamo al rato. Y se va con esa pena, ¿verdad? Con esa angustia, que lo único, hermana, que le queda es la oración. Pero gracias a Dios es el arma más poderosa que tenemos, ¿verdad? Como madres protegemos a nuestros hijos en oración. Esa es otra de nuestras características que aprendemos de esta mujer. Ella lo protegió, ella lo cuidó, ella veló por su vida, por su bienestar. Y pues si seguimos con la historia, sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Después de que lo estuvo protegiendo, vemos que fue una mujer determinada, hermanos. Además de la valentía, de la fortaleza de hacer cosas que otras quizá no habrían hecho, además de lo protectora que fue con su hijo, fue una mujer determinada. Y muchas de nosotros no tenemos eso. Muchas veces nosotros somos personas muy indecisas, temerosas. Pero Jocabed, yo no creo que no tenía temor, pero aún en medio del temor, ella tuvo una determinación cuando supo, es tiempo de dejar ir a mi hijo. Han pasado 3 meses y quizás ella dijo, yo ya no puedo seguir escondiendo este bebé. ¿Y qué hizo ella? Conocemos la historia, ¿verdad? Que tejió la canastita y la preparó de modo que el agua no se entrara y lo puso en el río, hermanos. Y esa es otra cosa que yo no me puedo imaginar, que si por algún motivo el que sea, porque no se me ocurre ninguno, pero si un motivo hubiera por el que yo tenga que entregar a uno de mis hijos, yo no creo que yo pueda. Diferente cuando ya son adultos y hacen su vida, me imagino, no he llegado ahí todavía, pero me imagino, hermanos, que es diferente. Que cuando ellos toman sus propias decisiones, dicen, mira, mamá, me caso, o me voy a ir a vivir allá, ahí uno tiene que apoyar, ¿verdad? Pero cuando están chiquitos, que si por alguna razón yo tengo que deshacerme de uno de mis hijos, yo no veo ningún motivo para eso, hermano. No sé ustedes. Pero a Jocabed la situación en la que estaba la llevó a tomar esa decisión con determinación. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermanos, de la determinación? Que hay momentos en nuestra vida que nos toca hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado hacer. No tienen que ser cosas malas, tengo que aclarar eso, ¿verdad? Nos toca llegar a un punto de tomar decisiones que jamás nos hubiéramos imaginado, porque yo no creo que esta mujer pensó, bueno, voy a tener otro bebé para ponerlo en el río cuando cumpla 3 meses. Yo no creo que ese haya sido el plan de ella, ¿verdad? No creo que ninguna mamá planifique, bueno, voy a tener otro bebé para tirarlo al río. Pero las situaciones de la vida se nos presentan y hay un punto en que tenemos que tomar decisiones, hermanas, con determinación. Y en ese punto, ¿qué es lo que hacemos? Hacer la parte que a mí me corresponde y confiarle a Dios el resultado. Cuando yo sé que Dios me está mandando a hacer algo, yo tengo que obedecer, hermanas. Y el resultado ya depende de Dios. Y yo creo que eso es algo que también aprendemos de esta mujer. Ella hizo lo que tenía que hacer. Ya era tiempo que ya no podía seguirlo escondiendo. Y la historia la conocemos, ¿verdad?
lo puso en la canastita con su colchita, mantita, a saber qué era, ¿verdad? Y lo llevó al río. Y le dijo a su hija, quédate por ahí, ¿verdad? Imagínense, en el río Nilo, pero cualquier río que usted y yo conozcamos, ¿qué tantos peligros pueden haber para un bebé en un río? No solo que la canastita se diera vuelta, ¿verdad? Que topó una piedra y se ahogó el muchachito. ¿Qué tantas cosas? Animales, bueno, qué sé yo. ¿Qué tantas posibilidades habían de cómo eso se iba a resolver para este bebé? Pero ella hizo, hermanos, lo que Dios la mandó a hacer, porque yo sí creo que ella estaba siendo guiada por Dios. Y ese es el punto al que quiero llegar en esta parte de la historia. Que cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, aunque me parezca descabellada la idea, hermano, yo la tengo que seguir. Yo tengo que obedecer, porque eso fue lo que pasó con ella. Yo no creo que ella no haya pensado, pero ¿y cómo? ¿Qué va a pasar con mi bebé? ¿Cómo yo lo voy a poner en el río? Pero aún con todo su dolor, me imagino, ella lo hizo. Fue determinada. Ella, hermanas, tuvo la fe y la acción que nosotras necesitamos. Porque todas hablamos de tener fe, hermana, mire, tenga fe. Pero la fe también tiene que ir acompañada de acción muchas veces. Hay ocasiones en las que Dios me dice, Zuleima, espérate, confía en mí y espérate. Pero hay ocasiones en las que Dios me dice, sí, confía en mí, pero mira, esto te está faltando. Y esta mujer tuvo la fe de que ese era el plan de Dios para su hijo y actuó en base a eso, hermanas. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces como mamás queremos creer por la bendición, el propósito, los planes de Dios para nuestros hijos, pero no actuamos en base a eso. No actuamos en base a lo que estamos creyendo. Decimos, sí, hermana, yo tengo fe. Y esa es una de las características, ya lo vimos con hermana Yami temprano, ¿verdad? Una mujer que mantiene la fe, decía, y eso es cierto. Pero aunado a la fe, muchas veces tenemos que accionar. Y esta mujer lo hizo, hermanos. Conocemos la historia, ¿verdad? Y es interesante que, como les decía, de niños nos cuentan, bueno, pusieron el canastito en el río, pero ahora que ya de adultos y en el caso de las mamás, yo digo, ¿cómo eso es posible, verdad? Solo cuando la voluntad de Dios está presente es que nosotros le hayamos sentido a este tipo de cosas. Entonces, hermanos, la determinación para que nuestra fe y nuestro accionar funcione, eso es algo que debemos de cultivar como una de nuestras características. Porque es fácil decir, sí, yo estoy confiando en el Señor, yo creo, hermana, que esto y esto es lo que voy a hacer en los próximos meses. Pero solo decir, hermana, sin que usted accione, probablemente no va a pasar. Porque cuando ya Dios le mandó a hacer algo, entonces necesitamos empezar a movernos en esa dirección, ¿verdad? Necesitamos accionar con la fe puesta en lo que Dios nos ha dicho, porque eso es lo que vemos en esta mujer. Y algo también, hermanas, que yo aprendo de Jocabed y quiero compartir con ustedes, es que ella es una mujer que influyó en sus hijos. Ella dejó huella en sus hijos, en la vida de sus 3 hijos. Porque la Biblia nos cuenta que los 3 de sus hijos fueron escogidos por Dios para tareas realmente trascendentales. Los 3, ella tuvo 3 hijos y los 3 fueron escogidos por Dios para grandes cosas. Imagínese usted qué belleza sería que de aquí a unos años yo pueda decir, bueno, de mis 2 hijos, los 2 están sirviéndole al Señor y cumpliendo el plan de Dios en sus vidas. Yo creo que yo me sentiría realmente feliz, ¿verdad? Y yo anhelo que así sea. Pero imagínese usted si tuvo 1, 2, 3, los que sean. Imagínese qué bendición sería que de aquí a un tiempo usted pueda decir, todos mis hijos están sirviéndole a Dios y cumpliendo el plan de Dios en sus vidas. Porque eso es lo que pasó con esta mujer. Ella influyó en sus hijos. ¿Y por qué mencionó a los 3? Porque si recordamos la historia, los 2 mayores vivían con ella, ¿verdad? Cuando ella puso a Moisés en el río y le dijo a Miriam, quédate por ahí mirándolo, la hija de Faraón lo encontró,
Entonces Miriam dice, yo te puedo conseguir, ¿verdad?, una mujer que te lo cuide. Y la hija de Faraón le entregó su hijo a Jocabed de regreso. Obviamente la hija de Faraón no sabía que esa era la mamá verdadera del bebé. Y le dijo, cuídamelo, yo te voy a pagar y después me lo traes. Y la Biblia nos dice que ya crecido, Jocabed tuvo que entregar a su hijo de regreso en manos de la hija de Faraón. Pero imagínese usted qué chivo que hasta le pagaran por cuidar a su propio hijo, ¿verdad? Qué bonito fuera eso. Pero el detalle aquí es que ella tenía que cuidar a este hijo porque le pagaban por eso, pero era hijo de la hija de Faraón. Entonces ella pudo influir como ella quisiera en la vida de Miriam y de Aarón, porque ella tenía que respetar lo que la hija de Faraón quisiera que Moisés aprendiera, pero en este caso ella influyó en la vida de sus 3 hijos, hermano. Ella impactó tanto la vida de estos muchachos que más adelante los encontramos, especialmente a Moisés. Pero ella dejó huella. Y aún cuando ella tuvo que entregar a su hijo para que se convirtiera en el príncipe de Egipto y vivir en el palacio del faraón, lejos de ella, o sea, este niño no olvidó las enseñanzas que había recibido. Y sabemos en qué se convirtió más adelante, ¿verdad? El hombre que Dios levantó para liberar a todo el pueblo de Israel y llevarlos a través del desierto. Entonces, esta mujer, hermano, influyó en la vida de sus hijos. Y eso es algo para ponernos a pensar, ¿qué tanto yo estoy influyendo en la vida de mis hijos? ¿Verdad? Y no es que yo tenga que hacer fotocopias mías y que sean igualitos a mí, porque no, la verdad que no. Pero cuando nosotros vemos a nuestros hijos, hermano, las cosas que hacen, cómo lo hacen, cómo actúan, muchas veces decimos, eso no es lo que yo hago, eso no es lo que yo le estoy enseñando. Pareciera que la influencia que yo tengo entonces no está siendo de ningún impacto, ¿verdad? Y eso es algo para pensar, hermanos, porque en este tiempo, como nos decía hermana Yami temprano, la ley Lepina nos pone un montón de trabas, ¿verdad? De no castigar, pero esto va mucho más allá de un castigo, porque está hablando de principios, de valores que marcan la vida de alguien. Nosotros tenemos modales como decir buenos días, con permiso y todo lo demás, gracias, por favor. Pero hay muchas cosas que van más allá, hermano, en el ámbito espiritual, y allí es donde esta mujer realmente se lució como mamá. Esa herencia, esa huella que ella marcó en sus hijos. Y es algo para llamar nuestra atención este día. ¿Estoy realmente marcando la vida de mis hijos de modo que impacten el reino de los cielos con sus vidas? Porque eso es lo que Moisés hizo. Eso es lo que Aarón hizo, eso es lo que Miriam hizo. Imagínense, y como les decía al principio, la Biblia no menciona mucho a la mamá, pero habla mucho de lo que ellos hicieron. Fueron personas de impacto en el reino de Dios bajo la influencia de una madre que los educó aún en tiempo de crisis. Como muchos de nosotros pensamos, es que hoy estamos en un tiempo tan difícil, pero no creo que sea tan difícil como el de esta mujer, ¿verdad? ¿Estamos realmente nosotros, hermano, influyendo o impactando, dejando huella en la vida de nuestros hijos al punto que de aquí a tantos años no van a decir mi nombre, sino el nombre de mis hijos? Porque son mis hijos los que proclaman el evangelio, porque son mis hijos los que ayudan a la expansión del reino. Eso es algo, hermano, que nosotros necesitamos pensarlo. Necesitamos considerarlo. ¿Qué tanta influencia estoy teniendo yo para que esto suceda a través de mis hijos? Porque, curiosamente, esa es la forma en que yo extiendo el reino. Si yo no comparto las verdades espirituales dentro de mi casa, yo no estoy ayudando a la extensión del reino, ¿verdad? Todo empieza en mi casa. Luego tenemos la iglesia, tenemos ministerios donde todos podemos ser parte y ser de bendición a otro, hermano, pero todo empieza en mi casa. Y ahí es donde yo empiezo a compartir para que el reino de Dios se vaya extendiendo. Y bueno, una última cosa que yo quisiera compartir, hermanos, y me gustaría, les voy a leer en Hebreos
11, del 23 al 30. Como les decía, al final del tiempo no se habla de su mamá, sino de los hijos. Y acá en Hebreos, este pasaje que todos conocemos y es muy reconocido como que habla acerca de los héroes de la fe, allí aparece Moisés. Y se lo voy a leer, hermanos, y quiero por favor que le prestemos atención a este pasaje. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínese usted, él rehusó llamarse hijo, o sea, el ser un príncipe. Y todo a raíz de la fe que le había sido enseñada. Escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Imagínense todo lo que este capítulo de Héroes de la Fe hace referencia en cuanto a la vida de Moisés. Y podemos ver que qué bonito, ¿verdad? Todo lo que él logró completar, todo lo que logró hacer y todo por lo que se le reconoce. Pero no podemos perder de vista que todo eso empezó con una madre que supo que su labor era realmente importante, que nadie más que ella podría hacerlo, ¿verdad? Así como muchas o todas las que estamos aquí, estamos conscientes que nuestra tarea, hermanos, nadie más la puede hacer, ¿verdad? Y yo termino con esto, hermanas, diciéndoles: es una bendición el que Dios nos ha regalado a nuestros hijos. Es una bendición y a veces nos da miedo, ¿verdad? Nos aflige. Pero, hermanas, la tarea que Dios le ha puesto en sus manos, usted es la única que la puede hacer y es la más indicada para eso. Usted es la idónea, ¿verdad? Así que, hermanas, yo les dejo con este pensamiento para que busquemos esa fortaleza y esa determinación para actuar aún cuando pensemos que estamos viviendo en crisis. Bueno, démosle un aplauso a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al 3er día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.